¿Por qué Jesús tuvo que morir? ¿Había otra opción diferente a la cruz? ¿Podía ser otra persona diferente a Jesús? ¿Por qué Dios determinó que Jesús debía morir? Porque ¿hay algo más injusto que la muerte de un inocente por culpa de otro? ¿Ah? Hoy nos enfrentamos a una de esas interrogantes que no solo atraviesa la teología, sino también el corazón humano. Porque entender el propósito de la cruz es más que comprender un evento histórico. Es abrirse al misterio de un amor que no se mide en palabras, sino en actos que dejaron huellas y cicatrices. Hola a todos, Bienvenidos a tu canal. Metanoia. Hoy trataremos de resolver estos misterios. Preguntas que nos reprimimos por miedo a ofender a Dios. Preguntas que ni con 100 catecismos se podrían resolver. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿No había otra salida para perdonar los pecados? Si era algo tan simple como decir tus pecados te son perdonados, Es más, Jesús en varias ocasiones lo hizo. Mateo 9:2, Lucas 7:48. en Lucas 5:23 Jesús dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados? ¿O decir levántate y anda? Bajo una mirada humana y natural, la respuesta sería, es más fácil decir tus pecados te son perdonados, porque no requiere una evidencia. No se puede demostrar de modo empírico que efectivamente tus pecados han sido perdonados. Porque ¿cómo podrías confirmar que sus pecados han sido perdonados? En cambio, decir levántate y anda es una evidencia inmediata. Claro, ahí sería fácilmente demostrable que tus palabras han surtido efecto. Y sería tan simple como ver que el hombre que no caminaba, ahora camina. Ha sido fácil, ¿no? Pero no, decir tus pecados te son perdonados no era más simple para Jesús. Lo más simple para Cristo siempre ha sido sanar una enfermedad física. Pero para perdonar los pecados requería un evento especial. Llegar al perdón de los pecados era necesaria la cruz. Es como si en un juicio el abogado inocente decidiera cumplir la pena del acusado y encima lo hiciera por amor. Una locura, pero una revelación para el espíritu. ¿Por qué un inocente hacerlo culpable? Esta pregunta él mismo la responde en Juan 15:13 y nos cambia el concepto diciéndonos que no hay mayor acto de amor que aquel que pone su vida. ¡Fui yo! Y esto es crucial. ¿Podrías comprender el amor que te tiene una persona que se ofrece a morir en tu lugar cuando el condenado eras tú? Esto me recuerda a la película Armagedón, cuando echaron suerte sobre quién activaba la bomba nuclear. Y el cariñito salió sorteado, pero Bruce Willis toma su lugar en forma inesperada y decide sacrificarse por la humanidad. ¡No puedes hacerme esto! Hollywood lo hizo épico, pero hace 2000 años ocurrió algo aún más poderoso. Sin cámaras, sin aplausos, alguien se ofreció por nosotros. Voluntariamente, sin esperar premios ni créditos finales. Alguien podría decir, nadie le pidió que lo hiciera. Y efectivamente, esto no fue a petición de ninguno de nosotros. Por eso queda abierta la invitación a cualquiera que desee tomar este sacrificio. Esto se corrobora en el siguiente versículo. Él da la vida por sus amigos. Ahora, tú puedes escoger ser su amigo si haces lo que él te manda. O puedes seguir condenado y no aceptar su amistad, pero no es lo que yo recomendaría. Ignorarla sería como rechazar el salvavidas en medio del naufragio. Para entender esto, debemos ajustar el calendario en unos cuantos milenios, viajar al principio, no tanto como a Génesis 1:1, pero veamos Génesis 2:16. Y dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fue como que dijera, no toquen ese botón rojo. ¡Miren esto! ¡Un botón! ¡Cabo, no! Y claro, Adán lo tocó. Y al desobedecer este único mandamiento establecido por Dios en el principio, tuvo por consecuencia lo inesperado para Adán. Y lo que allí ocurrió se le reveló a Pablo en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Este suceso nos alejó de forma irrevocable de Dios. Esta separación del hombre con Dios fue llamada muerte. Por lo tanto, todos aquellos que se encuentran lejos de Dios ahora están muertos. Esto lo corrobora Pablo también en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y nos dice que Cristo nos dio vida
cuando todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Este pecado que arrastró a Adán fuera de Edén ya llevaba sobre sí un símbolo de lo que tendría que ocurrir más adelante. Recordemos que Adán intentó esconderse de Dios por la vergüenza de encontrarse desnudo. Adán, ¿dónde estás? Oí tu voz y me dio miedo porque estoy desnudo. ¿Quién dice que estás desnudo? Comiste el fruto de aquel árbol que te prohibí. Entonces Dios los cubre con túnicas de piel. Y acá vemos este símbolo que pasa casi desapercibido. Y es que un inocente tuvo que morir para cubrir la vergüenza de Adán. Entonces, en esta condición de muerte, el ser humano necesitaba una redención urgente para restablecer la comunión que perdió con Dios. Y esa redención ya la estaba planificando, pero no era tan simple de comprender, porque para ser perdonados, debíamos buscar ese perdón. Debíamos comprender que teníamos un virus dentro de nosotros. Entonces ideó una manera que pudiéramos entender y lo materializó. Y el antivirus fue llamado ritual de expiación de los pecados. Hay algo que debemos comprender antes y es la santidad de Dios. Adán tuvo que salir de Edén, porque nada pecaminoso puede estar cerca de alguien tan santo como Dios. Y este ritual constaba básicamente de sustituir el pecado y santificarnos para presentarnos dignos delante de Él. Por eso se usaba un animal que además debía tener una serie de requisitos, como por ejemplo, tenía que ser de 1 año de edad, no estar enfermo, no tener alguna deformación o que estuviera herido. Nada, el animalito tenía que estar en perfecto estado. El protagonista no era un sacerdote, ni el pecador, sino el animal, un pequeño ser inocente, sin mancha, sin defecto. Este era quien pagaba por la culpa ajena, mostrando que el perdón tenía precio y la muerte no era simbólica, era real. ¿Por qué no podía otra persona reemplazarme y pagar mi pecado? Porque todos estamos en el mismo barco y no de paseo precisamente. Nadie está libre de pecado. Cualquier persona que se ofreciera ya tiene una deuda propia. Entonces nadie se podría ofrecer a pagar algo que él mismo ya debe. Lo explica Salmos 49, 7 y 8. Que ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Ok, otro ser humano no puede. Entonces, ¿por qué un animal y no unas lechugas? Porque el animal tiene sangre, respira y tiene alma. Y el pecador puede traspasarle su error, su pecado al inocente. Ahora, el animalito carga con el pecado. Debe morir. ¿Pero por qué? Porque el pecado se paga con la muerte. Y por fuerte que suene, el sacrificio requiere sangre, debido a la seriedad de la ofensa. Los animales son puros, son perfectos, tienen alma y no pecan, ya que su esencia es el instinto. Su falta de raciocinio los hace inocentes. Todo este ritual de la expiación era para que el mundo entendiera lo que ellos necesitaban hacer para acercarse a Dios. Y que al transferir su pecado a un inocente, quien finalmente moriría en su lugar, era para que vivieran de forma agradecida, continuamente, y que lograran visualizar que Dios no los estaba matando, que les estaba dando una oportunidad de acercarse a Él santificados. Pero el pueblo no lo vio así. Simplemente lo vio como un trámite que había que hacer una vez al año. Llevaban su animalito, sonreían al sacerdote y hasta el próximo año. Y seguían happy pecando todo el año. Total, el próximo año serían perdonados nuevamente. No tenían un entendimiento sobre lo esencial, sobre el pecado del cual estaban siendo liberados. El ritual se vació de sentido porque se olvidaron de la gravedad del pecado. Y fue allí, en medio de rutinas religiosas vacías, donde Dios exclama por boca del profeta Isaías: Este pueblo me honra de la boca para afuera, pero en realidad sus corazones están lejos de mí. Y en este escenario llega Cristo. El Cordero Perfecto, que quita el pecado de nosotros. He ahí el Cordero del Señor, quien toma sobre sí los pecados del mundo. Un hombre sin pecado, el cual era propicio o apto para enfrentar la muerte. Hay una sola forma de ser propicio, y es que la ofrenda sea acorde a la ofensa que hice. Es decir, si tú le mentiste a tu mujer diciendo que llegarías a las 8 y llegaste a las 9, puede que un chocolate sea propicio por tu error. Pero si ella se da cuenta que llegaste tarde porque estuviste con otra mujer, el chocolate ya no sería propicio por tu ofensa. Es más,
se convierte en un insulto. Enfrentar la ira de tu mujer será un paseo por el parque comparado a enfrentarse a la ira de Dios. La ira de Dios no es cosa menor. Ninguna ira tiene suficiente fuego como para compararse con la ira de Dios. Muchos han hablado acerca de la oración de Jesús en el Monte de los Olivos. Haciendo referencia al versículo 39, con enfoque a que Cristo dudó de ir a la cruz. Leamos el versículo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cristo no dudó ni en un solo instante en su vida con respecto a su propósito. Porque dudar es pecado. Ojo ahí, Camilo Echeverry, bórrese ese tatuaje, es blasfemia. En este versículo, Cristo no está hablando de la cruz, está hablando de la copa. Y esa copa es la copa de la ira de Dios. La misma copa que profetizó Isaías. El mismo cáliz que profetizó Jeremías. Es la copa a la cual todos estábamos destinados a enfrentar. Y es la sustitución que hizo Cristo por nosotros. Él bebió de esa copa amarga. Todos los que hemos aceptado su sacrificio, hemos sido eximidos de beber de esa copa. Pero la beberán aquellos que rechacen el sacrificio, como lo profetizó Juan en Apocalipsis 16. Esa copa no es la cruz. Esa copa es la ira de Dios. Cristo era lo único propicio que podía aplacar la ira de Dios por nuestra ofensa. Y como no hay humano digno de ofrecer tal ofrenda, debió ser Él mismo. Dios se hizo carne, por eso fue todo perfecto. Por nuestra parte, solo queda aceptar esa ofrenda que Él hizo en mi lugar. Y la forma de aceptar esa sustitución es hacer su voluntad. Cristo no solo encajaba como ofrenda, Él era la única ofrenda posible, No porque tuviera habilidades sobrehumanas, sino porque era plenamente hombre y plenamente Dios, sin pecado ni deuda. su pureza era el único activo con poder redentor universal. Pero esta ofrenda tenía que ser propicia. Es decir, tenía que tener el peso justo frente a la magnitud de la ofensa. ¿Cómo se enfrenta la ira de un Dios justo y santo? Solo con un sacrificio que esté a la altura del quebranto. Y Cristo lo hizo. Fue y lo hizo. El sacrificio de Cristo en la cruz no solo pagó un precio, se selló una nueva alianza, un pacto, la que nos permitía cruzar del estado de muerte a la vida. Porque entender el porqué de su muerte no es quedarse en la teoría teológica, es dejar que esa verdad te atraviese como lo hizo la lanza en su costado. Es mirar el sacrificio y preguntarse, ¿realmente comprendo lo que costó mi redención? ¿Lo acepto con la reverencia que merece? Cristo no murió para que tengamos religión. Murió para que tengamos comunión. Al aceptar a Cristo y aceptar su sacrificio es cuando Él llega a tu vida y te hace partícipe de toda su obra, desde su nacimiento, pasando por la circuncisión, su bautismo, su ayuno, su muerte y su resurrección. Todo está hecho para que tú no tengas obra alguna que hacer con mérito propio. Él es propicio.